Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Raza. Soy uno de los fundadores del proyecto La Raza. Estamos hablando de 1988-1989, cuando Emilio Morales y su servidor decidimos empezar este proyecto. Inicialmente Emilio y yo tocábamos en diferentes tipos de foros, como el Espacio Cultural Macondo, que tuvo diferentes ocasiones, ¿no?, a través de los diferentes años. Y bueno, como mencioné, inicialmente tocábamos en acústico. Eventualmente nos hicimos eléctricos y empezamos a tocar en el circuito del rock en español de esa época. Tocábamos en lugares tales como el Salón Bogarts de Long Beach, Madame Wong's en Chinatown, el Salón México, el Hong Kong Lot de Chinatown. Y a veces se les olvida que el que hacía las tocadas es su servidor, ¿no? En ese lugar hice muchísimas tocadas con bandas de la época. Estamos hablando de grupos como Ley de Hielo, Los Olvidados, Juana la Loca, que ahora se hacen llamar Pastilla, y muchas otras bandas, ¿no?, de nuestra generación. Como todos los grupos y como todo proyecto, el proyecto La Raza, a través de los diferentes, a través de los años conforme han pasado, han tenido diversos músicos, ¿no? Pero bueno, el cerebro y motor de este proyecto somos Emilio y Miguel Morales, que es su servidor. Este grupo ha tenido, este grupo proyecto ha tenido la fortuna o desfortuna, como lo quieramos llamar, de tocar en diferentes foros con bandas que han venido a esta ciudad, con bandas como el Aragán y Compañía, como el León Vago, como el Tri en el Hollywood Palladium, con Botellita de Jerez en el Whisky, y además de alternar con la mayoría de las bandas locales, ¿no? También como solista acústico, que también me gusta muy frecuentemente también ser acto acústico, pues también he corrido con la suerte de tocar como en lugares como el Hollywood Palladium, con bandas como la banda Bostic, Nest y Mara, ¿no?, por citar un simple ejemplo, ¿no? Asimismo, también he hecho muchas apariciones acústicas en la escena local con bandas de la generación de La Raza y con bandas de la nueva camada del rock en español. Recientemente también, por ejemplo, tuvimos una actuación acústica con Armando Palomas el pasado marzo de este 2008. Y bueno, pues ahí estaremos mientras tengamos las ganas y el espíritu. Estaremos ahí presentes en las tocadas siempre que se pueda. En el principio de la escena del rock en español angelino, que estamos hablando de alrededor de 1989-90, al principio éramos solamente un número que podías contar con las manos de los dedos, un número de grupos, ¿no? 5 o 10 grupos, ¿no? Te puedo hablar me puedo recordar de bandas tales como Eclipse y muchas bandas que ya no existen, por ejemplo Adrenalina, Los Reos, LA Mixers, Mirage, ¿quién más te puedo mencionar? Los Olvidados también estaban en esa época, sus servidores, La Raza, también estaba el grupo del buen amigo Tío, del Cero Maldad, y bueno, eventualmente se fueron añadiendo a la camada de la escena local pues otras bandas de blues, de punk o de death metal, que también a veces como que pasan por alto que también existía una banda una camada de bandas de death metal que también hacían sus propias rolas en español, o también muchos de ellos en inglés, ¿no? Bueno, y si nos enfocamos a lo que llaman o cómo fue evolucionando la escena, o cómo fue
metamorfoseándose a través de los años. Les podría decir que para empezar hubo una camada de grupos que tuvieron la suerte o mala suerte de ser firmados por diferentes compañías. Estamos hablando de bandas como Eclipse, que hizo hizo un CD con una compañía que no recuerdo cómo se llama, pero es la compañía que hizo los discos de Richie Valens. También en esa época, me parece que el mismo sello firmó a Mirage, una banda que se llamaba Linz o Lince. ¿A quién más firmaron ellos? Déjame acordar. Mirage, Lince. Después un sello mexicano vino como a audicionar bandas y también firmaron a bandas como Púrpura, Estruendo, y posteriormente también hicieron un disco con Eclipse. Al principio las tocadas eran organizadas por terceras personas, lo que le llaman promotores, y eventualmente también muchos músicos tomamos la iniciativa de hacer tocadas. Gente como Eclipse empezó a hacer tocadas en el Salón México, por ejemplo. Y yo, en contraparte, podría decirles que me apropié del Hong Kong Law. Estuve haciendo un buen tiempo, un buen número de tocadas ahí con bandas de todos los géneros. Bandas de pop, de death metal y de blues y rock and roll. Y a veces, muy frecuentemente, estos shows eran eclécticos, ¿no? Llegó el punto en que parecía que la escena estaba ganando un gran número de fans y una buena y gran atención también de los medios. Ya los periódicos nos publicaban gente como La Opinión o Los Angeles Times en su versión en español, que se llamaba Nuestro Tiempo. Nos publicaron a muchos grupos, nos hacían entrevistas, nos ponían en las portadas de la sección de espectáculos con una foto de 8x10 y entrevistas extensas, de tal manera que pues daban se puede decir una buena proyección de las bandas, aun cuando no estábamos firmadas. Muchas de las bandas, pues bien que más, nos ayudaban bastante con ese tipo de apoyo publicitario, ¿no? Posteriormente como que vino un apagón de esta escena. Estaba como muy prendido, con mucha actividad y con mucha convocatoria a las tocadas. Sin embargo, eventualmente como que fue disminuyendo este nivel de convocatoria. Estamos hablando como de entre 1995 digamos que al 2000. Y después como entre el 2000 y el 2005, 2003 como que empezó como a levantarse. Hubo una nueva camada de bandas porque, pues, como todos sabemos, el rock siempre se está reinventando, siempre como el ave fénix. De un grupo que se desarma surgen 10 grupos, ¿no? Y además de los grupos que se van formando en el transcurso de los años. Y bueno, pues ya ha llegado al mal punto de que como que se apagó esta escena, y más sin embargo ahorita podríamos decir que estamos otra vez en una nueva etapa de reinvención de la escena local, de una nueva etapa de rearranque, ¿no? De que está empezando con esta nueva camada, estamos empezando una vez más a darle fuerza a este movimiento, ¿no? A reinventarlo, a volverlo a empezar.